Sí, Bueno, y ahora hasta la una por ahí. continuando un poco con lo que estábamos hablando, estuvimos hablando de la estructura de los glicerofosfolípidos, ¿sí? Ya vimos cómo influye la presencia de dobles enlaces, cómo influye sobre la fluidez de la membrana, ¿sí? Hablamos de que siempre en cuanto a fluidez también una cadena carbonada corta va a favorecer la fluidez. Dijimos que la temperatura, a temperatura, mayor fluidez, ¿sí? Y les comentaba de forma sencilla la influencia del colesterol y las proteínas. Si lo queremos hacer en forma resumida, cuanto más haya de estos componentes, colesterol y proteínas, menos va a ser la fluidez de la membrana, ¿sí? Cuando llegue el momento, les comentaré un poco acerca del colesterol. El colesterol suele meterse entre los fosfolípidos, ¿sí? El colesterol suele aparecer, este rojito que está acá sería el colesterol. El colesterol se suele colocar entre los fosfolípidos, es de tamaño más chico en comparación a los fosfolípidos, ¿sí? No forman bicapas por sí mismos, como sí lo hacen los fosfolípidos, y otra característica del colesterol es que no llega hasta el centro de la bicapa, como sí suelen llegar las colas de los fosfolípidos. Siempre le digo que el colesterol es como tener un amigo o una amiga que cuando vos vas a salir con tu novio o con tu novia, ese amigo siempre está presente en el medio. Te vas al cine con tu novio o con tu novia y ese amigo se sienta en el medio a interrumpir un poco la interacción entre esa pareja. El colesterol se suele pegar a uno de los fosfolípidos que está separando y es como tener una persona, imagínense, colgada de su cuello, ¿sí? Obviamente, ¿qué se imaginan que va a pasar si andamos por la vida con una persona colgada en nuestro cuello? ¿Les parece que nuestra capacidad de movimiento va a estar aumentada o disminuida? Disminuida. Disminuida. Bueno, el colesterol hace eso. O sea que por eso es que la presencia de colesterol disminuye la capacidad de los movimientos de los elementos de la membrana, disminuye la fluidez de la membrana. Después lo vamos a estudiar con un poquito más de detalle, ¿sí? Pero por ahora esa generalidad respecto al colesterol. También otra característica del colesterol es que no solamente disminuye la fluidez, sino también disminuye la propia permeabilidad de la membrana, ¿sí? Cuando hacíamos referencia al término permeabilidad, hacíamos referencia a la capacidad de dejar pasar cosas que tiene la membrana. Cuanto más colesterol haya, tengan en cuenta que el colesterol es un lípido, o sea que de características principalmente, a pesar de que es anfipático, como ya lo dijimos, ¿sí? Es otro elemento que va a estar tratando de entorpecer el pasaje de las moléculas a través de la membrana. O sea que también disminuye la permeabilidad de la membrana cuanto más colesterol yo tenga en esa membrana, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar en procariontes y eucariontes, que fue lo que empezamos a hablar al comienzo, ¿sí? Los procariontes no tienen colesterol. Los procariontes siempre van a tener una estructura mucho más sencilla en comparación. Ahora lo vamos a nombrar un poquito mejor también. Pero el procarionte siempre va a tener una estructura mucho más rústica, mucho más simple en comparación a un eucarionte. ¿Sí? El procarionte no tiene colesterol, ¿sí? Y va a tener un solo tipo de fosfolípido, después lo vamos a ver, y va a tener en general menos cantidad de proteínas que un eucarionte. Pablito, ¿querés poner agua? Vale, ¿no?
Entonces, el colesterol disminuye la fluidez y disminuye la permeabilidad. Por ahora decimos eso del colesterol. ¿Sí? ¿Y en la fluidez cómo influye? ¿Positiva o negativamente? Negativamente Negativamente. influye sobre la Digo, fluidez. Disminuye la fluidez de la membrana. Bien, escúchenme por favor en esto. Las proteínas, chicos, dijimos que eran moléculas que tenían alto o bajo peso molecular. alto peso. Alto peso molecular, generalmente son mucho más grandes que el resto de los elementos y son estructuras que son de gran peso, ¿sí? De gran peso o masa. Entonces, como se estarán imaginando, si yo tengo muchos elementos pesados en la membrana, ¿les parece que eso aumentaría o disminuiría la fluidez? Disminuye. Disminuye. Disminuye la fluidez. O sea que también, si yo quiero tener una alta fluidez en la membrana, me conviene tener alta o baja cantidad de proteínas. Baja. Baja cantidad. Baja Baja cantidad. cantidad de proteínas. ¿Todos siguiéndome hasta acá? Entonces, Sí. Sí. ahí tenemos las características que determinan una mayor fluidez o una menor fluidez, dependiendo de cómo se presente la membrana. Tengan en cuenta estos factores y quiero que me digan, relacionando con estos factores, cómo tendrían que ser esos factores para que la fluidez esté elevada. Predominio de colas insaturadas, Predominio con la longitud insaturada, corta de cadenas, Corta de las máxima cadenas. de longitud colesterol, corta de la cadena, Baja proteínas proteínas. baja y cantidad de alta proteínas, temperatura. baja cantidad de colesterol y temperatura, Y una temperatura alta. temperatura alta. Entonces, creo que todos ya hablamos de lo que era directa e inversamente proporcional. Quiero que, Camilo, ¿estás por ahí? Sí. Camilo, yo te digo, escúchame bien a ver cómo vos lo razonás. La insaturación de las cadenas es directa o inversamente proporcional a la fluidez. Es directamente proporcional. Directamente proporcional. ¿Por qué, Camilo? Porque cuanto más insaturadas tenga, más fluidez voy a tener. Es un comportamiento directamente proporcional. Pero si yo en vez de decirte con insaturación, Camilo, te digo la saturación de las cadenas, ¿sigue siendo directa o se transforma en una relación inversamente proporcional? No, es inversa. Inversa, porque a mayor cantidades saturadas, menos fluidez voy a tener. Ujú. ¿Me siguen todos en esto? Pero ¿y para qué sirve la fluidez en la membrana? La fluidez en la membrana es una condición necesaria para el correcto funcionamiento de ella, ¿sí? Siempre dentro de un rango normal. Si vos te excedes en fluidez, ya es malo, y si bajás demasiado la fluidez, también es malo. Siempre hay que tratar de mantener un determinado nivel de fluidez como condición para que las funciones de la membrana plasmática se puedan desarrollar correctamente. ¿Vamos con esto? Luciano, ¿la longitud de las cadenas es directa o inversamente proporcional a la fluidez? Directamente proporcional. Directamente proporcional, o sea que a mayor longitud, mayor fluidez. Indirectamente proporcional, pero No, indirectamente. Es indirectamente o inversamente proporcional. La longitud de las cadenas es inversamente proporcional a la fluidez. Quiero que lo entiendan bien a esto porque les pueden preguntar de distintas formas para que ustedes razonen. Es importante que tengan bien el concepto bien claro, ¿sí? ¿Se entendió bien, Luciano, no? Sí, Cris. Y si yo te digo, cuanto más cortas las cadenas, ¿cómo es la fluidez? Es más fluido.
Ahí sí. Fíjate cómo yo te cambié el sentido de la oración, preguntándote con longitud de cadenas. Primero te dije directamente la longitud de la cadena, cómo es respecto a la fluidez. Ahí sí voy a decir, si son más largas, menos fluidez. Si son menos largas, más fluidez. O menos larga es lo mismo que decir que O más más cortas. corto. Menos larga es lo mismo que decir más cortas. Lo importante es que ustedes razonen esto, ¿sí? Si te preguntan la longitud de la cadena, vos ahí pensás, ¿más larga o más corta? ¿Sí? A mayor longitud de la cadena, menos fluidez. Y a menor longitud de la cadena, más fluidez. O sea que son una relación inversamente proporcional. ¿Sí? Fer, concentración de colesterol, ¿cómo es respecto a la fluidez? ¿Puedes repetir otra, profe? No entendí. Concentración de colesterol, ¿relación directa o inversa con la fluidez? Es directo. ¿Eh? Es directamente proporcional. Directamente proporcional, o sea que cuanto más colesterol tengas, más fluidez, No, perdón. Es inversamente proporcional. Si tenés inversamente colesterol hace proporcional. Va bajando, sí. elástica la membrana. Claro, cuanto menos colesterol tengas, más Va fluida va a ser tu bajando. membrana. ¿Sí o no? Bien. Sí. Mati, con proteínas, ¿qué pasa? ¿Relación directa o inversamente proporcional con la fluidez? Inversamente proporcional puede ser. Inversa también. Cuanto menos proteínas tengas, más fluidez vas a tener. Y Sí. Bruno, temperatura. ¿Relación directa o inversa? ¿Eh? Inversamente. O sea que a mayor temperatura, menor fluidez. Mayor temperatura es mayor fluidez, ¿no? Mayor Direccional. temperatura, mayor fluidez. Y si el comportamiento va en la misma dirección, ¿qué es? Directamente proporcional. Es directamente Está proporcional. subiendo la fluidez. ¿Se entiende, Bruno? Bien. ¿Todos le quedó bien en claro esto? Entonces, profe. Martín, quiero que me digas una membrana ideal para pensar en una mejor fluidez. Que no tenga colesterol, Que no tenga colesterol. que no tenga proteínas, Que no tenga que o que tenga poco. esté, Que no tenga o que tenga poco, que ¿sí? tenga poco, que tenga Claro, poco porque si no no va a poder hacer el transporte. claro. Eh, que tenga una temperatura alta Ajá. y que tenga cadenas saturadas y una cadena saturada y una cadena insaturada. Predominio de insaturada o saturada. Insaturada, Insaturada, ajá. Cadena corta o larga. eh, cadena corta, Mucha o poca proteína. pocas. Pocas proteínas. Esto se le puede tomar así en el examen. De hecho, yo les voy a preguntar de esta forma, porque es de las cosas más importantes en la membrana, conocer cómo se puede influir sobre su fluidez. ¿Sí? Yo le puedo poner cuál de las siguientes membranas va a ser más fluida. Opción A, una membrana con alta cantidad de proteínas, alta temperatura, alto colesterol, longitud de cadena corta e insaturada. Opción B, una membrana con baja cantidad de colesterol, baja proteína, alta temperatura, alto predominio de cadenas insaturadas cortas. Opción C, y así ir mezclando opciones. Ustedes van a tener que buscar dónde tengo la mayor cantidad de condiciones que me aumentan la fluidez. ¿Se entiende, no? O de forma contraria les puedo decir, ¿cuál de las siguientes membranas va a ser más rígida? Y si les digo cuál es más rígida, es porque les estoy hablando que tiene más o menos fluidez. Menos Menos fluidez. fluidez. Menos fluidez. Y ahí tendrán que invertir todo lo que aprendieron, ¿se entiende? Yo les estoy enseñando qué aumenta la fluidez.
Pero si les preguntan lo contrario, ¿qué membrana va a ser menos fluida? Van a tener que invertir todo lo que aprendieron. Una membrana menos fluida tendría que tener baja temperatura, predominio de colas saturadas, longitud larga de las cadenas, alta cantidad de proteínas y alta cantidad de colesterol. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Todos me siguen en lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguro? ¿Seguro Sí. todos? Quiero Sí. que vayamos a paso firme, ¿sí? Quiero que vayamos a paso firme. Necesito que todos estén muy concentrados en la clase y quiero que vayamos a paso firme. No quiero que vayan quedando baches, porque eso va a complicar las cosas para más adelante, ¿sí? Así que sáquense la vergüenza de no preguntar, ¿sí? Pregunten lo que tengan que preguntar durante la clase, o si después, cuando vuelven a repasar el video, le queda algo inconcluso. Ojo que si me preguntan algo que está en el video, que yo lo dije en clase, le voy a decir, andá y mirá el video, ¿eh? Tampoco sean... no sean pavos y no estén mirando el video. Pregúntenme cosas que realmente después de ver el video ustedes no sigan sin entender. Yo le voy a contestar, no hay ningún problema. Pero siempre es importante que traten de sentarse, estudiar y volver a ver el video, ¿sí? Bien. A ver, entonces ya conocimos los factores que influyen sobre la fluidez, ¿sí? ¿Un procarionte tenía colesterol o no tenía colesterol? No. No tiene colesterol. Y miren esto, chicos. En las células eucariontes, nosotros teníamos que hablar de animal y vegetal, ¿sí o no? Dentro de esta eucarionte estaban los animales y los vegetales. Los vegetales también carecen de colesterol. Entonces, si yo les pregunto en un examen, en cuanto a la presencia de colesterol, ¿verdadero o falso? Una membrana plasmática de una célula vegetal será más fluida que la de una célula animal. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Pero, De colesterol. Si no tiene colesterol, la célula vegetal es más fluida o menos fluida. Más fluida si no tiene colesterol. Más fluida si no tiene colesterol. No. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Bien, bien, bien. Conocimos la estructura del fosfolípido, conocimos los factores que influyen sobre la fluidez, pero hay más cosas que estudiar acerca de un fosfolípido, ¿sí? Hay más cosas que estudiar acerca de un fosfolípido. A ver, ¿qué otras cosas tenemos que conocer acerca de un fosfolípido? Ya sabemos la clasificación, glícero de Fingo. ¿Qué los diferencia entre glícero y fingo? El alcohol. El alcohol que presente, ¿sí? Nos centramos en el estudio de los glíceros, que son los que tienen más miembros en la familia. Ya conocimos los glicerofosfolípidos, las partes de un glicerofosfolípido, que son la cabeza y la cola, y ya vimos qué elementos comprenden cada uno de esos segmentos, ¿sí? Y ya dijimos que las colas por lo general se presentan una saturada y una insaturada. No quiere decir que no pueda haber un fosfolípido que tenga las dos colas saturadas o las dos colas insaturadas, ¿sí? Pero la mayoría de las veces tiene una saturada y una insaturada. ¿Sí? Tanto, ¿cómo estás, capa? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Sí. Entonces, ahora lo que nos queda por seguir hablando acerca de los fosfolípidos es acerca del siguiente ítem, que es el orden de abundancia. ¿Qué me está diciendo esto? Nosotros sabemos que hay fosfatilcolina, fosfatiletanolamina, fosfatilserina, fosfatilinositol y esfingomielina. ¿Cuál es el único esfingofosfolípido acá? La esfingomielina. Resulta ser que en la célula no se van a encontrar la misma cantidad de todos los tipos de fosfolípidos. ¿Cierto?
prohibida la entrada de por vida a un local de hamburguería. ¿Eh? Eso no puede ser, Ale, tu querida. micrófono. Ale, ¿vos me estabas preguntando algo? ¿O era la tele nomás? Bueno. Tipos de fosfolípidos. Cada tipo de fosfolípido no se va a encontrar en las mismas cantidades. Fíjense qué loco, porque hasta ahora nosotros sabemos fosfolípidos, punto. Ahora le estoy diciendo que dependiendo del tipo de fosfolípido que nos encontremos, hay algunos que son más abundantes y otros que son menos abundantes. ¿Sí? ¿Tenemos que saber el orden de abundancia de los fosfolípidos? No, sí, tal vez. Sí hay que saber el orden de los fosfolípidos. El orden de abundancia de los fosfolípidos. Con esta mnemotecnia que está acá, camina serio mielino, nos está indicando desde el más abundante al menos abundante. La C es por colina. O sea que la fosfatidilcolina es el fosfolípido más abundante de la membrana. Esa es la C de camina. Amina, ¿a qué le hace referencia? Etanolamina. La fosfatidiletoanolamina. Es el segundo fosfolípido más abundante. Camina. Serio, ¿por qué? ¿A quién le suena serio? Serina. A la serina. Es el tercer fosfolípido desde el más abundante al menos abundante. ¿Sí? Serio. Y mielino, miel es por esfingomielina. Y hino es por inositol. Entonces, si yo les preguntara en el examen, ¿cuál es el fosfolípido cuantitativamente minoritario en la membrana plasmática? Inositol. Fosfatidilinositol. Bien, fosfatidilinositol. ¿Cuál es el más abundante de todos? Colina. Fosfatidilcolina. Bien. Fosfatidilcolina. ¿Ustedes saben lo que es orden creciente y orden decreciente? Creciente es, imagínense algo en crecimiento, de menos a más. Y si yo digo que algo es decreciente, es porque lo ordeno de más a menos. ¿Estamos de acuerdo, no? La mnemotecnia camina serio melino. ¿Me está mostrando un orden creciente o decreciente de abundancia de fosfolípidos? Decreciente. 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 Del más abundante al menos abundante. ¿Estamos hasta ahí o no? Y si yo les digo, ¿cuál es el segundo fosfolípido más abundante? Etanolamina. Etanolamina. ¿Sí? Bien. De distintas formas se puede preguntar eso y en todas las formas para poder contestar bien hay que saber la mnemotecnia. ¿Sí? O les puedo decir en una pregunta de examen, ¿sí? Ordene, lea las siguientes opciones y elija la opción que indique el orden creciente de fosfolípidos. ¿Cuál es el que primero tendría que aparecer si tengo que ordenar en forma creciente? El inositol. El inositol, después le va a seguir la esfingomielina Esfingomielina. y después la Serino. serina y después La etanolamina. la etanolamina y última en la opción Colina. la colina, porque le pedí orden creciente o decreciente acá. Creciente. 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 Si yo les digo, busque la opción que indique el orden decreciente de fosfolípidos, van a tener que buscar la opción que esté totalmente invertida. Empezando por La colina. la colina. ¿Me siguen en esto, no? Para entender cómo es el tema de orden creciente y decreciente. Sí, ¿Me profe. siguen? Bien. Ya aprendimos el orden de los fosfolípidos, de abundancia de los fosfolípidos. Siguiente cosa que hay que entender acerca de los fosfolípidos. ¿Cuántas monocapas tenía la membrana plasmática? 2. 2.
¿Sí? Miren lo que les voy a chismosear, ¿eh? Miren lo que les voy a chismosear. Acá les dice, miren, presten atención a todo lo que voy a ir señalizando. Monocapa, esta es la que mira hacia el exterior, hacia la matriz, hacia la matriz extracelular. Entonces, esta monocapa, ¿qué va a ser? La monocapa externa. ¿Sí o no? Y acá estamos del lado de adentro en el citoplasma, o sea que esto que está mirando hacia el citoplasma es la monocapa interna. Interno citoplasmático. O citosólica. O citosólica, perfecto. ¿Qué va a pasar acá en cuanto a la ubicación de los fosfolípidos? Resulta ser que no solamente hay más abundantes y menos abundantes en la membrana, sino que encima, fíjense lo que va a pasar. Cada fosfolípido va a tener una monocapa en la que se va a tener que ubicar. No podemos distribuir al azar, no podemos distribuir al azar a los fosfolípidos. Hay algunos fosfolípidos que aparecen en la monocapa externa y hay otros fosfolípidos que aparecen únicamente en la monocapa interna. Quiero que me digan cuál era el más abundante de todos los fosfolípidos. La colina. La fosfatidilcolina. Después seguía la etanolamina y la serina. Fíjense, ¿eh? Celeste, azul y rojo, en ese orden, los tres primeros. Vamos a analizar con los tres primeros. Le vamos a poner el color de la cabeza del fosfolípido con esos mismos colores, para indicar lo que les estoy tratando de comentar. A los que yo les ponga cabeza celeste van a ser las fosfatidilcolinas. Miren dónde pinto las cabezas celestes. La fosfatidilcolina, chicos, no solamente que es el más abundante de todos los fosfolípidos, voy a poner en estos que están en el margen, nomás no voy a pintar todos estos que están acá, o si no voy a terminar mañana. ¿Sí? Pero miren, la fosfatidilcolina es el fosfolípido más abundante, eso es lo que sabemos hasta el momento. Pero no solamente que es el fosfolípido más abundante, sino que también va a tener una ubicación específica. ¿En qué monocapa se va a ubicar la fosfatidilcolina? La Externa. En la externa. En la monocapa monocapa externa. externa va a aparecer la fosfatidilcolina. En la interna no tiene por qué aparecer. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo fosfolípido más abundante? Etanolamina. Etanolamina. ¿Sí? Etanolamina. Entonces está en azul acá. Entonces volvemos a nuestro dibujo. ¿Y qué pasa con la fosfatidiletoanolamina? Así como la serina, perdón, así como la colina se encontraba en la monocapa externa, la etanolamina es un fosfolípido de monocapa interna, chicos. La etanolamina es un fosfolípido que solamente tiene que aparecer en la monocapa interna. Ojo, aclaro, es menos abundante que la colina, dijimos. Era el segundo en abundancia. ¿Y solamente aparece en la monocapa? Interna. Interna. Profe, Sí. esa era la etanolamina. ¿Cómo? Esa era la etanolamina. La etanolamina en color azul, que era la segunda en orden de frecuencia, en orden de abundancia. ¿Sí o no? Ok, gracias. Sí. Bien. ¿Cuál es la tercera en orden de abundancia? Serina. La serina. Fosfatidilserina. Fosfatidilserina. La fosfatidilserina aparecía en rojo. Entonces, ¿qué va a pasar con la fosfatidilserina? También es un fosfolípido que solamente aparece en la monocapa interna. También es un fosfolípido que aparece en la monocapa interna. ¿Sí? Solamente en monocapa interna, pero tiene que ser más o menos abundante que la etanolamina. Menos. Es menos Menos. abundante. Menos. Es menos abundante. ¿Sí? La serina es menos abundante que la etanolamina. Bien.
Hasta ahora, ¿qué fosfolípidos tengo en monocapa externa y qué fosfolípidos tengo en monocapa interna? En monocapa interna tenés En la externa está, está la colina, En la externa está colina. en la interna la etanolamina y serina. Perfecto. Eso es lo que tenemos hasta este momento. ¿Sí? Bueno, ¿cuál era el cuarto en orden de abundancia? Esfingo. Esfingomielina. Esfingomielina, morado y amarillo. ¿Sí? La esfingomielina, igual que la fosfatilcolina, aparece solamente en monocapa externa. Es un fosfolípido de monocapa externa. Y por último tenemos al fosfatil inositol, Inositol. que es un fosfolípido de monocapa interna. Ojo con respetar el orden de las abundancias, ¿sí? Y también saber cuál es de monocapa externa y cuál es de monocapa interna. Conclusión. ¿Qué fosfolípidos vamos a encontrar en la monocapa externa y cuáles en la monocapa interna? La externa es colina y la esfingomielina. En la monocapa Y externa, en la colina y la esfingomielina. perfecto. Y en la Y en interna, la la interna. interna tenemos la etanolamina, la serina y el inositol. perfecto. Pregunto, si consideramos el tipo de fosfolípidos, la distribución en ambas monocapas, si consideramos cada tipo de fosfolípido, la distribución en ambas monocapas, ¿es simétrica o asimétrica? Asimétrica. La distribución es asimétrica. Si yo tengo una membrana y la parto a la mitad, ¿no? Separo las dos monocapas. Si yo me pongo a analizar estructuralmente una monocapa y la otra, ¿me puedo dar cuenta cuál es externa y cuál es interna? Sí. Sí. Sí, porque en la monocapa externa me voy a encontrar con determinados tipos de fosfolípidos, como la fosfatilcolina y la fingomielina, lo cual me va a indicar que es monocapa externa. Y si la monocapa que yo agarro tiene fosfatilserina, fosfatiletanolamina, fosfatilinositol, es monocapa interna. ¿Sí? Entonces, la presencia de distintos fosfolípidos en la membrana la muestra como una estructura asimétrica. Entonces, después cuando avancemos vamos a ver que una de las características de la membrana es que es asimétrica. Una de las propiedades, mejor dicho, de la membrana es que es asimétrica. Cuando hablemos de esa característica de asimetría de la membrana, como su nombre me lo está diciendo, asimetría de membrana, me va a estar diciendo que los componentes que forman la monocapa externa van a ser diferentes a los que forman la monocapa interna. Fíjense qué loco, porque uno se imagina toda la membrana así, como un conjunto. Sin embargo, estructuralmente, la monocapa externa es diferente a la monocapa interna. ¿Me están siguiendo lo que quiero decir? ¿Todos me siguen en lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien. ¿Con qué va a tener que ver? Con lo que la célula necesita. Van a haber determinadas funciones que van a cumplir del lado de afuera, fosfatilcolina y fingomelina. Van a haber otras tareas que cumplan del lado de adentro, fosfatiletanolamina, fosfatilinositol y fosfatilserina. Por eso están ubicados de esa manera. ¿Sí? La membrana es asimétrica porque sus fosfolípidos se encuentran de manera distribuidas de manera completamente asimétrica. Hay fosfolípidos en monocapa externa y hay otros que están en monocapa interna.
No tengo la misma cantidad de colina en ambas monocapas, la misma cantidad de fosfatidiletoanolamina en ambas monocapas, la misma cantidad de inositol en ambas monocapas. No, eso no se da de esa forma. La distribución en las monocapas de la membrana es una distribución asimétrica. Y es una de las tantas condiciones, es uno de los tantos determinantes de la asimetría de membrana. ¿Sí? ¿Qué otro elemento nos va a brindar asimetría? Escuchen bien, ¿eh? Porque los fosfolípidos no son los únicos que determinan asimetría en la membrana. En la membrana, los hidratos de carbono, o carbohidratos, o azúcares, o glúcidos, como le quieran llamar, también van a determinarme una asimetría en la membrana. ¿Cómo me doy cuenta? Pregunto, por lo que ustedes ven acá en el dibujo, ¿los hidratos de carbono se ubican en ambas monocapas o únicamente en una de ellas? En una. Solamente en una. Solamente en ¿En una. qué monocapa nos vamos a encontrar a los hidratos? En La la externa. monocapa externa. Solamente en la monocapa externa vamos a encontrar hidratos de carbono. Entonces, si yo veo una membrana, ¿puedo saber cuál es la monocapa externa y cuál es la interna solamente mirando sus hidratos? ¿Dónde están los hidratos? Sí, Sí, profe. Sí. La monocapa que tenga asociado hidratos de carbono siempre va a ser la monocapa externa. No pueden haber hidratos de carbono mirando hacia adentro en la membrana, ¿eh? Ojo con eso. No van a haber hidratos de carbono mirando hacia adentro en la membrana. Siempre les digo que se lo imaginen. Yo les suelo hacer distintas analogías como para que ustedes puedan entender más fácil las cosas, ¿sí? En esta explicación particular, les suelo decir que se imaginen a la célula como el planeta Tierra en sí, ¿sí? Desde la célula ya nos está representando de forma muy sencilla al planeta Tierra. ¿Por qué? Piensen que este es nuestro planeta. El núcleo sería el centro de la Tierra. De hecho, se llama así al centro de la Tierra. El citoplasma son todas las capas que van desde el núcleo hasta la parte más externa del planeta. ¿Y la membrana plasmática qué sería? Atmósfera. Es el ¿O no? espacio donde nosotros estamos viviendo, básicamente. Acá estarían nuestras casitas, nuestros Por eso. árboles y demás. ¿Sí o no? Acá es donde estamos viviendo nosotros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y si bien sí, los profe. árboles se implantan en la tierra por sus raíces, ¿hacia dónde crecen normalmente los árboles? Hacia El exterior. Hacia arriba. arriba. Los árboles serían los hidratos de carbono. ¿Dónde aparecen los árboles? Solamente del lado de En afuera la de parte la membrana. externa. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí. Está fuerte el hongo del mate, che. Todos me siguen la comparación que estoy haciendo, ¿no? Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Después vamos a ver esto un poquito en otra imagen. Les voy a mostrar, en otra imagen que vamos a ver con membrana plasmática, les voy a mostrar esto que estoy diciendo, ¿sí? Acá se van a ver cuando veamos glucolípidos, les muestro esta imagen donde se puede ver toda la célula, ¿sí? Acá se ve la célula completamente rodeada por estos árboles que son los hidratos de carbono y se puede ver claramente que los hidratos de carbono solamente están en la monocapa externa asociados. Los hidratos de carbono, entonces, si yo separo una monocapa y la otra, ¿me puedo dar cuenta cuál es la monocapa externa y cuál es la interna por los hidratos de carbono? Sí. Sí. O sea que los hidratos de carbono dan asimetría también a la membrana, ¿no? Sí, Sí. Los hidratos de carbono también brindan asimetría a la membrana. Cuando uno habla de la propiedad que se llama asimetría, tienen que entender que la membrana está formada por dos capas. ¿Qué me dice la asimetría?
me dice que los componentes que forman la monocapa interna son diferentes a los elementos que me voy a encontrar en la monocapa externa. Eso es lo que me trata de explicar la asimetría. O sea que una monocapa no es completamente idéntica a la otra. Por el contrario, al tener distintos elementos, eso le da la característica de ser asimétrica. ¿Los tipos de fosfolípidos determinan asimetría? Sí. ¿Los hidratos de carbono determinan asimetría? Sí. Bien. Acá les dice distribución monocapa externa, fosfatidilcolina y esfingomielina. Es lo que dijimos recién en el otro dibujo. Y en monocapa interna, fosfatidiletonolamina, fosfatidilserina y fosfatidilinositol. ¿Qué aprendimos hasta ahora? Las partes de un fosfolípido, la clasificación en sus familias, por la presencia de un alcohol, que forma parte de la cabeza del fosfolípido. Sabemos que los fosfolípidos son el elemento más abundante de la membrana y que ellos por sí mismos forman bicapas, formando lo que se llama la bicapa lipídica. Sabemos que hay distintos tipos de fosfolípidos y que cada uno de ellos lo que le hace variar básicamente el nombre es el radical que tenga. Sabemos que hay fosfolípidos más abundantes y otros menos abundantes. Y sabemos que hay fosfolípidos que se encuentran en la monocapa externa únicamente y hay fosfolípidos que se encuentran únicamente en la monocapa interna, lo cual también determina asimetría. Mi pregunta es, ¿dónde se fabricaban los lípidos? En el REL, Principalmente en lo que es el REL. Y el aparato de Golgi. Y en parte también algunos lípidos se podían fabricar en el Golgi. ¿Sí? Perfecto. Después vamos a entrar con más detalle a esa parte, pero por ahora centrémonos en el principal elemento fabricante de lípidos, que es el REL del sistema de endomembranas. ¿Sí? Cuando vimos las características básicas de las funciones de cada uno de los elementos del sistema de endomembranas, les dije que el REL era el principal organoide encargado de la producción de los lípidos. Nosotros estamos estudiando la membrana plasmática, chicos. O sea que estamos en esta parte de la célula. En este sector estamos. Y decimos que acá hay fosfolípidos, glucolípidos, colesterol. Sí, está bien. Están ahí. Pero así como las proteínas fueron fabricadas por los ribosomas, los lípidos tienen que ser fabricados por el REL. Y el REL, una vez que fabrica esos lípidos, recién ahí se van a ir transportando al lugar a donde tengan que ir. Vamos a suponer que se fabricó un lípido en el REL, esos lípidos pasan hacia el RER los transporta o directamente desde el REL, porque ustedes tienen que entender esto. El retículo endoplásmico se comunica con el Golgi de esta manera. Si bien uno siempre ve los dibujos como que está saliendo la vía anterógrada desde el RER, pueden salir también vesículas directamente desde el REL hacia el aparato de Golgi. ¿Sí? Siempre básense, si les piden que hagan un dibujo del sistema endomembrana, básense en los materiales y en los dibujos que ellos les dan de referencia. No se inventen nada raro porque va a llamar la atención de los profes, digamos, y no queremos que eso pase. Pero yo les comento que pueden salir vesículas también directamente desde el REL hacia el Golgi. Y sigue llamándose vía anterógrada. O sea que la vía anterógrada comunica al retículo endoplásmico en general, tanto RER como REL, con el Golgi. Esos lípidos se van a trasladar desde el retículo endoplásmico, van a viajar por la vía anterógrada, van a llegar hasta el Golgi, van a recorrer todo el aparato de Golgi, y al llegar a la red trans utilizarán seguramente alguna de las vías de la exocitosis para dirigirse hacia la membrana plasmática, que es a donde queremos llevar a este lípido. ¿Todos me están siguiendo lo que digo? Sí, profe. Por eso es importante la generalidad celular. Todas las clases que vinimos dando hasta el momento, ahora se hacen uso de todo esto. ¿Sí?
Yo no le podía decir esto si yo les empezaba directamente hablando de membrana plasmática. Imagínense que le diga, se fabrica en el REL, viaja por la vía anterior a la red cis, en la red cis atraviesa todo el Golgi, sale por la red trans, por la vía de secreción constitutiva. Yo no le podía decir así si no les presentaba primero al sistema endomembrana. Por eso hago esa intro general. Ahora es donde van a empezar a usar todo lo que fueron aprendiendo hasta el momento para simplificar y entender mejor lo que vamos a empezar a desarrollar desde acá en adelante. ¿Sí? Obvio que si está bien estudiado lo que dimos antes, si no, no sirve de nada. Bien. Pero ¿qué va a pasar acá? Había equivalencias entre las monocapas de un organoide o de una vesícula con las de la membrana plasmática. ¿Sí? Me salgo de este dibujo y vamos a recordar ese dibujito que donde les explicaba la equivalencia entre ambas monocapas. Que creo que se los comenté a ambos grupos hace poquito incluso. Si no se los comenté a alguno, bueno, acá se van a enterar igual. Un organoide, a ver, esta es la membrana plasmática. Este es el citoplasma, este es el organoide, estas son las vesículas. ¿Sí? Nosotros sabemos que la membrana plasmática cuenta con dos monocapas. Una monocapa externa, que mira hacia la matriz extracelular, o sea que se llama monocapa externa o matricial, y la monocapa interna que mira hacia el citoplasma. Entonces se llama monocapa interna citoplasmática o citosólica. ¿Todos sabemos eso? Sí. Bien. Eso es un tanto diferente a la hora de analizarlo en un organoide o en una vesícula. Atentos acá, ¿eh? Porque es sencillo, pero hay que entenderlo bien. Los organoides membranosos, la mayoría también van a presentar una doble capa, como ven acá. Acá le dice organoide, pero esto tiene todo el aspecto de ser un aparato de Golgi, ¿sí? El objetivo es tratar de ver cuáles son las monocapas que va a presentar un organoide. Un organoide, en este caso, por ejemplo, podría ser el Golgi, el retículo endoplásmico rugoso, el liso, cualquiera de ellos. ¿Cómo se llamaba el espacio que encerraba la membrana de un organoide? ¿Cómo se llamaba este espacio hueco que había en el interior? Luz. Luz Al- o lumen. o luz o O lumen. lumen. Luz o lumen. Entonces, considerando eso, yo tomo este cuadradito de acá, ¿sí? Tomo ese cuadradito de acá y lo amplío en este cuadrado que está acá. Acá vemos una monocapa y la otra del organoide. La monocapa que está mirando hacia el interior, la monocapa interna, en el caso de un organoide o de una vesícula también, acá estaría la luz de la vesícula. Entonces la monocapa que mira hacia la luz o lumen del organoide o vesícula va a ser llamada monocapa interna o luminal. ¿Sí? Monocapa interna o luminal. Y la monocapa externa va a estar mirando hacia dónde en el caso de un organoide o vesícula. Hacia el citoplasma. Hacia el citoplasma. O sea que la monocapa externa en este caso se llama citoplasmática o citosólica. Eso es diferente en cuanto a la membrana plasmática. Porque en un organoide o vesícula, la externa es la monocapa citoplasmática o citosólica. Y en la membrana plasmática, ¿cuál era la monocapa citosólica? La interna. La interna. Eso es diferente. ¿Sí? Eso es diferente entre organoide o vesícula y la propia membrana. La orientación de sus monocapas citosólicas es inversa. La citosólica de un organoide o vesícula es la monocapa externa, mientras que en la membrana plasmática, la monocapa citosólica o citoplasmática es la interna, la que mira hacia adentro. En la vesícula organoide es la que mira hacia afuera. En la membrana plasmática es la que mira hacia adentro. Eso es diferente ahí.
Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba acá? Cuando una vesícula estaba viajando, vamos a suponer que va por una vía de la exocitosis, va hacia la membrana plasmática, acá se está por gemar o fusionar, Fusionar. se está por fusionar, se está por fusionar. ¿Ven? Todo terminología que ustedes ya manejan porque hablamos de esa generalidad previamente. Si no, yo les decía cuando la vesícula se fusiona con la membrana plasmática y ustedes iban a repetir como loro, porque saben que fusión es que algo se le pegue, que algo se adoce, pero no van a entender la diferencia entre gemación y fusión si yo no les explicaba previamente. Acá está la membrana plasmática. ¿Sí? Acá está la membrana plasmática y acá vemos cómo la vesícula se está aproximando, la vesícula se está aproximando a la membrana para fusionarse. ¿Sí? ¿Qué monocapa es esta de la membrana plasmática? Interna. La interna, y esta es la externa. La interna o citoplasmática, la externa o matricial. ¿Qué monocapa es esta de la vesícula? Externa. Citosólica. Externa o citosólica. Y esta es la monocapa interna o Luminal. luminal. ¿Cuáles van a ser las monocapas que primero van a tomar contacto entre sí? La monocapa ¿qué de las vesículas con la monocapa ¿qué de la membrana plasmática? Las citosólicas de las Las dos. citosólicas. Esa es una forma resumida de decirlo. Perfecto. Las monocapas citosólicas, tanto de la vesícula como de la membrana, y si lo queremos complicar más, ¿cómo lo diríamos? La que La de la capa vesícula y la externa que de la del membrana. organoide o vesícula y la capa interna de la membrana. Eso. La monocapa externa de la vesícula y la monocapa interna de la membrana plasmática, que son las caras citosólicas de esas dos membranas. Son las primeras que van a tomar contacto. Las caras citosólicas de ambas. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando esto se fusionaba, quedaba de esta manera. Entonces, ojo con esto, porque acá viene lo importante. La monocapa, ¿qué? Rodea. No, ya sé, pero la monocapa, ¿qué? ¿De quién? Externa de la vesícula. Externa de la vesícula. La monocapa externa de la vesícula, perfecto. ¿Con quién se corresponde o con quién se continúa? Con Con la la matricial de la Monocapa membrana. interna de la membrana. ¿Con la? membrana. Monocapa interna de la Matricial de la Mono. membrana. Esta no es la matricial. La interna. Acá está la matriz extracelular. Y este es el citoplasma, Luciano. ¿Se está ubicado, no? No, sí, me confundí, me confundí. No pasa nada, pero quiero que ver si lo entienden bien. La monocapa externa de la vesícula, ¿con quién se continúa? ¿Con quién se termina fusionando? Con la Con monocapa la interna. interna de la membrana. Perfecto. Y la monocapa Interna o luminal. interna o luminal de la Vesícula. Vesícula. vesícula se termina fusionando con la monocapa Externa Externa. De la membrana. externa. Ahí, esa era que me confundí. Ahí está, eso. La externa de la membrana plasmática. Todos entendemos bien esto, ¿no? Que ya lo habíamos explicado. Sí. Bien. Sí, profe. Si consideramos que los hidratos de carbono, recién lo dijimos, los hidratos de carbono siempre están en el lado externo de la membrana. ¿Cómo tuvieron que haber viajado en la vesícula? Por el lado Luminal. interno. En el lado luminal. Perfecto. Mi pregunta ahora es esta. Escuchen bien, por favor.
Primero vamos a analizar lo que tendría que pasar en teoría y después le voy a comentar cómo puede ocurrir en realidad. ¿Sí? Una cosa es lo que teóricamente tendría que ser y otra cosa es cómo realmente es. Escuchen bien. ¿Qué fosfolípidos teníamos en la monocapa externa de la membrana plasmática? Colina y La colina esfingomielina. y la esfingomielina. Fosfatilcolina y esfingomielina. O sea que si yo tengo que trasladar desde el REL hasta la membrana plasmática, cuando viajen en vesículas esos fosfolípidos para llegar hasta la membrana plasmática, fosfatilcolina y esfingomielina, ¿dónde esperarían que esté viajando? ¿En la monocapa luminal de la vesícula o en la monocapa citoplasmática de la vesícula? En Luminal. la La luminal. luminal. La monocapa luminal. A ver, escuché dos cosas. Luminal de la La vesícula. Fosfatil, monocapa luminal. repito, ¿no? Luminal si termina en la capa externa. Claro, si terminan en la monocapa externa, ¿cuál es el equivalente a la externa? La luminal. La luminal. Luminal. Entonces uno esperaría que el fosfolípido, a ver, vamos a hacerlo gráfico, ¿no? Vamos a hacerlo gráfico. Si uno esperaría que el fosfolípido termine acá, en la monocapa externa, uno esperaría que este fosfolípido que está en monocapa externa de la membrana tiene que estar viajando en la vesícula en la monocapa luminal. ¿Todos me siguen en lo que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Puede repetir otra vez, profe? La equivalencia, ¿cómo era? Rosario. La monocapa ¿qué de la Eh, vesícula? La monocapa ¿qué de la vesícula? la monocapa externa. Externa o citoplasmática va a terminar siendo parte de Ajá. lo que es la monocapa Interna. interna de la membrana. Y la monocapa Ujú. de la vesícula, ¿qué monocapa? Externa. No, esta es la externa. La azul, ¿qué Interna. sería? La interna. La interna o Citoplasmática. no. Luminal. Afuera está el Luminal. citoplasma. Adentro está la luz de la vesícula. Mira acá, mírale acá. Acá está la vesícula. ¿Cómo se llama el espacio hueco que encierra en el interior de esa vesícula? Luz. Luz. ¿Y afuera quién está? El citoplasma. El citoplasma. Entonces, poner el nombre a la externa y a la interna. La monocapa externa sería lo que está en contacto con el citoplasma. Y la monocapa interna estaría en contacto con la luz. Ahí están los nombres. Monocapa externa o citoplasmática, monocapa interna o luminal. ¿Sí o no? Ok, La sí. monocapa entonces luminal de la vesícula, Rosario, que es la interna, se va a Ajá. terminar transformando en la monocapa ¿qué? De la membrana plasmática. La monocapa interna. No escuché si interna o externa. Mirá, esto que vos estás viendo acá es esto que vos estás viendo acá. Te lo represento en el mismo color, mirá. Verde. Y esto lo azul. Mirá hacia dónde mira cada membrana, cada monocapa. Esto que está acá, esto que está acá, este cuadrado, imagínate que yo lo aumenté y lo vemos así. Vamos de nuevo. La Sí, monocapa, sí. ¿qué de la vesícula? La monocapa interna de la vesícula Interna o luminal. luminal se va a terminar transformando en la monocapa Externa. externa o En, matricial de la membrana plasmática. ¿Estamos bien hasta ahí? acá. Ujú. Sí. Entonces, si vos esperás que un fosfolípido termine formando parte de la monocapa externa, ¿dónde esperás que viaje en la vesícula? Considerando esta correspondencia. En, en la parte de la luz, digamos. En la O parte el de de la la luz. membrana. En la parte de la luz de la vesícula. En la membrana, sí, Ujú. claro, pero en la monocapa luminal. ¿Se entiende Sí, bien, sí. Rosario, esto?
Sí. ¿Qué fosfolípidos tendría que, entre comillas, yo trasladar en la parte luminal de la vesícula? Entre comillas, le aclaro por qué después. En la parte luminal sería la etanolamina, ¿puede ser? ¿Dónde termina la membrana? Cris, ¿la pregunta era para todos o solo para Para Rosario? todos, para todos. Si yo espero que Ah, el fosfolípido, escuchen bien la pregunta, escuchen bien la pregunta. Yo le pregunto primero que nada, ¿quiénes serían estos fosfolípidos que están en la monocapa externa? Colina y esfingomelina. Fosfatidilcolina y esfingomilina. Sí. Si quedan afuera en la membrana, ¿cómo tendrían que viajar en la vesícula? luminal. Luminalmente. ¿Sí? Entonces yo les pongo fosfatidilcolina y esfingomilina, se esperaría que viajen en la parte luminal de la vesícula para terminar en el lado externo de la membrana. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿Sí? La estoy complicando, pero no le van a preguntar si tan complicado, ¿eh? Yo porque le voy a cagar siempre más que la facultad. Conmigo van a aprender a rendir realmente en forma compleja. Yo tengo que enseñarles más complejo de lo que la facultad pida. Prefiero que Cris, aprendan de más y que llegado el momento del examen lo contesten fácil y no enseñarles de menos y que después sufran en el examen. ¿Sí? ¿Me estaban por preguntar algo? sí, entonces esa es la única manera en la que puede, en la que, No, no, no. No es la ah, única no, manera. Yo ah, les aclaré, recién les dije, ya les voy a aclarar igual bien, pero les dije, en teoría esperaríamos que si quiere terminar afuera, tiene que viajar adentro en la vesícula. Y si quiere terminar adentro en la membrana, ¿cómo tendría que viajar en la vesícula? En teoría, en la membrana Externo. citoplasmática. en la En monocapa forma externa o transversal. citoplasmática de la vesícula. Si quiere terminar en la monocapa interna de la membrana, tendría que viajar en la externa de la vesícula. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, Se están Sí. yendo todos, le asusté, che. Mm. Bueno, Nicolás. yo quiero que razonen. Yo quiero que razonen. Yo no les voy a enseñar algo para que estudien simplemente de memoria. Yo quiero que razonen. La memoria se va. El razonamiento hace que el conocimiento se pegue más. Aparte, cuando uno aprende algo razonando, se puede olvidar también, pero después lo volví a leer y decía, ah, claro, ahora sí me acuerdo. Y listo. Bien. Ahora que les compliqué esta parte. ¿Por qué les digo en teoría tendría que o esperaría que viaje en tal lado? Primero que nada, yo les tengo que enseñar la correspondencia de monocapas, que es lo que les acabo de comentar. Yo acá les expliqué la correspondencia de monocapas, ¿sí? Les comenté cómo se corresponden ambas monocapas de un organoide o vesícula con la monocapa de la membrana plasmática, ¿sí? Equivalencia entre la membrana de los organoides y la membrana plasmática. La monocapa, acá vuelvo a marcar, la monocapa dice, léanme este cuadro y yo lo pinto. La monocapa luminal de un organoide O se vesícula, corresponde con, de un ajá, organoide o de vesícula, sería lo correcto. vesícula, Ajá. se corresponde con la monocapa externa o matricial de la membrana plasmática. ¿Se puede ver en lo que estoy pintando, no? Sí. Bien, primer punto. Esa es la correspondencia de la monocapa luminal con la externa de la membrana. ¿Y el otro? ¿Qué dice el otro cuadrito? La monocapa citoplasmática de Ajá. un organoide se corresponde con la monocapa interna o citoplasmática de la membrana plasmática. Bien, ¿se puede ver acá?
Ahí se ve la correspondencia. Una cosa que yo le diga en forma teórica y otra cosa que yo se lo muestre en un dibujo. Acá se lo estoy mostrando cómo se corresponden una con la otra. Todo lo que esté formando parte de la monocapa externa de la vesícula, de la monocapa citoplasmática de la vesícula, va a quedar, cuando se fusione esa vesícula con la membrana, va a quedar del lado de adentro. Y todo lo que viaje en el lado de adentro de una vesícula, cuando se fusione esa vesícula con la membrana plasmática, va a quedar mirando hacia afuera. Por eso decíamos que si los hidratos de carbono están afuera, tienen que viajar del lado de adentro, en la vesícula. ¿Hasta acá todos me siguen lo que estoy tratando de explicar? Sí, Cris. Sí, Bien. Cris. Bien, bien, bien. Y ahora sí viene la parte un poquito más compleja, no es tan complicada, pero nosotros sabemos que lo que nosotros vimos hasta el momento es que en cada monocapa de la membrana plasmática hay diferentes tipos de fosfolípidos, ¿sí? Pero estos fosfolípidos, la mayoría de ellos van a fabricarse en el REL. Después cuando lleguemos al sistema endomembrana vamos a aclarar bien cómo es la fabricación de cada tipo de fosfolípido, porque los glicerofosfolípidos se fabrican más en un lado, los esfingofosfolípidos más en otro y los glucolípidos en otro lado, ¿sí? Ya vamos a hablar bien de cómo se corresponde todo eso, porque incluso algunos años se preguntaba esa fabricación de acuerdo a los sectores. Por ahora tomemos de referencia al REL como el principal fabricante de lípidos. A ver, me toca mostrarles otro dibujo. Síntesis de fosfolípidos en el REL. Hasta el momento les dije lo siguiente, ¿sí? Hasta el momento les dije lo siguiente. Uno esperaría que su fosfolípido tiene que terminar en el lado de afuera de la membrana plasmática, en la monocapa externa, tendría que viajar en el interior de una vesícula. Y si termina en el lado de adentro de la membrana plasmática, uno esperaría que esté en el lado de afuera de la vesícula, porque esas son las correspondencias entre monocapas de una vesícula con las de la membrana plasmática. ¿Sí? Pero la verdad de la cuestión acá, es que desde la fabricación hasta que se traslada a la membrana, pueden pasar distintas cosas. ¿Sí? Primero que nada, acá está el REL, ¿sí? Le está mostrando el retículo endoplásmico liso, que es el lugar donde se van a fabricar los lípidos. Y si bien acá está el aspecto tubular característico del REL y todo lo que ya saben, ¿sí? Si nosotros analizamos este cuadradito para ver su membrana, si nosotros vemos este lado, este cuadradito para ver ese sector de la membrana, al ser un organoide membranoso, esa membrana va a estar formada por una doble capa de lípidos, igual que la membrana plasmática. La monocapa que mira hacia adentro se va a llamar monocapa ¿qué? Luminal. Interna o Luminal luminal. o interna, perfecto. Y la monocapa externa, ¿qué otro nombre toma? Citosólica. Citoplasmática o citosólica. Perfecto. A ver, cuando yo quiero fabricar, en este caso estoy hablando de la fabricación de un fosfolípido, ¿sí? En este caso yo estoy hablando de la fabricación de un fosfolípido. Los elementos para poder fabricar un fosfolípido van a estar dispersos en el citoplasma, chicos. Los elementos que yo voy a utilizar, imagínense que yo voy a ensamblar un fosfolípido. ¿Sí? Yo quiero ensamblar un fosfolípido. Estas partes que voy a utilizar para fabricar un fosfolípido se van a obtener desde el citoplasma. O sea que el ensamblaje de un fosfolípido, el ensamblaje de este fosfolípido, la fabricación de un fosfolípido, siempre ocurre en la monocapa citosólica del REL. La fabricación de un lípido siempre se va a producir
ese ensamblaje, esa fabricación del lípido, siempre ocurre ¿en qué monocapa del REL? En la monocapa donde vienen los elementos que yo necesito para fabricarlo. O sea, en la monocapa ¿qué? Citoplasmática. Externa. Externa. Citoplasmática o externa del REL. ¿Estamos bien, Martín? Bien. Pero a ver una cosa. A ver una cosa. Vamos a suponer me paso al otro dibujo. Vamos a suponer que yo estoy fabricando, por ejemplo, una fosfatidilcolina. Vamos a tomar de ejemplo al fosfolípido más abundante de la membrana, que es la fosfatidilcolina. El más abundante de todos. ¿Dónde se empieza a fabricar entonces un fosfolípido cualquiera? En la monocapa Capa citosólica. externa. En la monocapa externa o citoplasmática del REL. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen todos? Hice lo mismo acá. Acá marqué este cuadrado de la membrana del REL y acá lo amplié. Entonces este es el lado luminal del retículo endoplásmico liso y este es el lado citoplasmático. Acá yo fabriqué, miren bien, está colocado en azul. Fabriqué una fosfatidilcolina. Acá está la fosfatidilcolina. Siempre se va a fabricar del lado citoplasmático. Pregunto, vamos a tomarlo así. Si está en el lado citoplasmático del REL, si esto viajara de esta manera en el lado citoplasmático de la vesícula, cuando se fusione esa vesícula con la membrana, ¿dónde va a quedar? Del lado interno. La En la interna de la monocapa membrana. interna o citoplasmática. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Bien, mi pregunta es la siguiente. Acá estoy en la membrana plasmática. Este cuadrado es para la membrana, este es el citoplasma, esta es la matriz extracelular, como está pintado acá. Y yo fabriqué una fosfatidilcolina en el lado citosólico del REL y la dejé ahí. Vamos a suponer, este es un primer caso. Fabriqué la fosfatidilcolina y la dejé ahí en esa monocapa. Viaja por monocapa citosólica en la vesícula y cuando se fusiona esa vesícula con la membrana, queda en el lado citosólico de la membrana plasmática. Pregunto, ¿tener una fosfatidilcolina en el lado citosólico de la membrana está bien? No. ¿Por qué? No, porque tiene que estar en la capa externa de la membrana. Exacto. Tiene que estar en la monocapa externa de la membrana. Sin embargo, esto puede pasar, chicos. Cuando el fosfolípido que se fabricó llega a la membrana, capaz que cuando llega a la membrana no esté en la monocapa que tiene que estar. Pero la célula tiene a alguien que le va a ayudar a colocar a cada fosfolípido en su lugar. Va a haber un elemento que va a estar mirando a ver, mira, a ver, acá está bien, sí, esto está bien. Mira, esto está bien, sí, está bien. Ey, che, vos sos fosfatidiletonolam, vos sos fosfatidilcolina, vos estás en monocapa interna, vos no tenés que ir acá. Entonces, ese elemento, cuando detecta un fosfolípido fuera de su monocapa correspondiente, agarra al fosfolípido y lo traslada a la monocapa que le corresponde estar. Cuando esto pasa, cuando yo me encuentro con un fosfolípido que está en la monocapa que no le corresponde estar, van a trabajar unas enzimas llamadas flipasas. Flipasas. Hay otros miembros de familias también. Hay flipasas, hay flopasas y hay escramblasas. La verdad es esa. Las que más ustedes les suelen comentar son de las flipasas. Pero en este caso, tomando de ejemplo entonces a la fosfatidilcolina, vamos a suponer que llegó a la membrana plasmática y estaba en la monocapa citosólica de la membrana plasmática. Nosotros sabemos que la fosfatidilcolina no tiene que estar ahí. Entonces, si no le corresponde esa monocapa, va a venir una flipasa y decir, hey, ¿vos qué haces acá? Se une a la fosfatidilcolina, hace un giro y la pasa al otro lado de la membrana.
la pasa a su monocapa correspondiente. De eso se encarga la flipasa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué les dije hoy uno esperaría que si va a la monocapa externa viaje en la vesícula en la monocapa interna? ¿Por qué les dije uno esperaría? Porque no siempre pasa eso. Hay veces en que el fosfolípido puede viajar de forma que no corresponde, llega a la membrana, se queda en la monocapa que no tiene que estar, y ahí la flipasa dice, hey, vos no vas acá, y se la lleva al otro lado. ¿Me entienden a lo que voy? Sí, profe. Bien, Profe, sí. entonces la fosfatidilcolina se fabrica del lado del citoplasma, pero tiene que estar del lado externo. Lo que yo te dije en ubicación de fosfolípidos, la fosfatidilcolina, ¿en qué monocapa de la membrana plasmática va? En la externa. En la externa, ¿sí? Ahora yo te planteé una posibilidad, pero ahora te comento otra, Rosario, ¿sí? Ajá. Y ahí vas a entender, Sí. creo yo que vas a entender ahí. Fíjate esto. Yo te planteé una primera situación. Fabricamos una fosfatidilcolina. ¿Siempre un fosfolípido se fabrica del lado citoplasmático o del lado luminal del REL? Eh, luminal, Miren lo que tienen macheteado ahí en el escrito. Los lípidos se empiezan a ensamblar en la monocapa externa. citosólica o externa del retículo endoplásmico. Acá siempre se van a fabricar porque del lado del citoplasma vienen todos los componentes. Imagínate ese nenito con piernita y con cabeza y la cabeza y las piernitas tienen que venir desde el citoplasma. Entonces, siempre se van a ensamblar del lado citosólico del REL. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. Siempre se ensamblan del lado citosólico. Yo te planteé una primera posibilidad. Vamos a suponer que la fosfatidilcolina quedó en ese lado citosólico. Cuando viaja, viaja por el lado citosólico una vesícula. Cuando se fusione con la membrana, ¿dónde va a quedar? En el lado citosólico de la membrana. La flipasa Ajá. dice, esto no va acá. Entonces, ¿qué hace la flipasa? Se une al fosfolípido y lo mueve a la otra monocapa. ¿Vamos hasta esa primera posibilidad? Sí. ¿Cuál es la otra posibilidad, Rosario? La otra posibilidad que puede haber es que ya en la membrana del REL, la flipasa se la lleve a la fosfatidilcolina al lado luminal. Si la flipasa ya se le une al fosfolípido, esta es la fosfatidilcolina, ¿eh? La fosfatidilcolina está mirando hacia el lado citoplasmático. Si la flipasa ya traslada la fosfatidilcolina ¿hacia dónde? ¿Hacia el lado qué? Luminal. Luminal, ¿sí? ¿Cómo va a viajar en la vesícula la fosfatidilcolina si ya se la trasladó hacia el lado luminal? Y en el lado luminal también. Va a viajar en el lado luminal. Y si la fosfatidilcolina ya está en el lado luminal, cuando esta vesícula se fusione con la membrana, ¿dónde va a quedar? En el lado. En la monocapa externa. En la monocapa externa. Pregunto, ¿ya está donde tiene que estar? Sí. 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 ¿Hace falta que trabaje flipasa si ya está donde tiene que estar? No. ¿no? No. Conclusión. ¿Un fosfolípido puede llegar a la monocapa que no le corresponde en la membrana plasmática? Sí. 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 Sí, Sí, puede. sí puede. ¿Está mal? No. Sí. No. Sí. ¿Hay que solucionarlo a eso? Sí. 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 ¿Quién se encarga de solucionarlo? La La flipasa. La flipasa. flipasa. Ese es un primer punto a analizar. Segundo punto a analizar.
El cambio de capa a la monocapa correspondiente puede ocurrir directamente en la membrana. Eso es lo que dijimos recién. Pero también hay flipasas en el propio REL. O sea que ya una vez que se terminó de fabricar en el lado citoplasmático, el fosfolípido, ya una flipasa la puede trasladar a la otra monocapa luminal. Entonces ya soluciona ese problema de después estar traspasando de monocapa. Si ya en el REL pasa el fosfolípido hacia el lado luminal, ese lípido ese lípido viaja por el sistema endomembrana en forma luminal y cuando se fusiona esa vesícula con la membrana plasmática queda mirando hacia afuera. Si es un fosfolípido en monocapa externa, ya está en su lugar correspondiente. Entonces, o la flipasa puede trabajar en el REL o la flipasa puede trabajar en la membrana plasmática para ubicar a ese fosfolípido en su lugar. La flipasa es la que dice, ubicate en tu palmera, vos no vas acá. Y la flipasa aparece tanto en el REL como en la membrana plasmática para ubicar en el lugar correcto al fosfolípido, de acuerdo a la monocapa que tenga que estar. ¿Se están ubicando en lo que digo? ¿Ahí se entendió, Rosario, lo que me preguntabas? Sí, profe. Bien, entonces me dice... Profe, Sí, o sea que la flipasa está tanto en el citoplasma como en el red y, y la flipasa... traslada a la fosfatidilcolina, a la parte luminal. Vamos de nuevo. A ver. O sea que tanto la flipasa está en el citoplasma como en el red y traslada a la colina hacia el red. Así es. Chismoseo algo. Vamos a decir esto más vale. La flipasa puede estar o en el REL, trabajando para el REL, o puede estar trabajando para la membrana plasmática. ¿Por qué te digo esto? Porque puede estar de ambos lados. Puede haber una flipasa en el lado luminal del REL y sacarla para la monocapa externa. Eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Y porque ya se fabricó en monocapa externa. O sea que si ya es de monocapa externa, se queda ahí nomás. La flipasa solamente lleva de monocapa externa del REL a monocapa interna del REL. ¿Sí o no? Y en membrana plasmática, depende de dónde tenga el fosfolípido. Si vos tenés un fosfolípido que está en la monocapa interna y tiene que ir hacia afuera, la flipasa la lleva hacia afuera. Y si tenés un fosfolípido en monocapa externa que tiene que estar hacia adentro, la flipasa la lleva hacia adentro. ¿Qué te quiero decir, Bruno? Hay flipasas para fosfatidilcolina, flipasas para fosfatidilserina, flipasas para fosfatidilinositol, flipasas para fosfatidilserina. Para cada tipo de fosfolípido van a haber distintas flipasas que van a ir colocando al fosfolípido en la monocapa que le corresponde estar. Tengo una consulta. Sí. Si las enzimas, por ejemplo, saben más o menos en dónde tiene que estar cada una, ¿por qué hay algunas que llegan a la membrana, o sea, que no están en el lugar que tienen que estar? Sí, supuestamente ya las lipasas la acomodaron. Está bien, pero vos estás fabricando una gran cantidad acá de lípidos y las lipasas que vos tengas, capaz que no te dan abasto. Y eso Como que hay alguna que se le escapa. no tiene, claro, se pueden escapar. ¿Viste cómo pasaba con las enzimas lisosómicas que en teoría tenían que ir por la vía endosómica lisosómica, pero que algunas se escapaban por la vía de secreción constitutiva de la membrana? ¿Te acordás de eso? Sí, sí. De igual manera, acá se le puede escapar algún que otro fosfolípido que no lo que no lo coloque en su monocapa correspondiente. Pero no es que la flipasa dice, uy, se me escapó la fosfatidilcolina, ahora va a morir la célula. No, porque sabe que hay otras flipasas en la membrana que, bueno, mira, la fulana se me escapó, así que, fulana, ahí se me escapó un fosfolípido, así que acomodalo vos, por favor. ¿Se entiende, no? Sí, entiendo. Y otra Trabajan en cosa colaboración, sería, digamos. otra cosa que me quedó como, no sé si llegué a prestar atención y si dijo, Ajá. es que ¿cómo se dice? Los fosfolípidos se forman en el citoplasma del REL. En la Pero, monocapa ¿cómo? citoplasmática del REL. Sí.
Claro, pero ¿cómo llegan hasta el rel? O sea, ¿saben más o menos la ubicación? Pasa que ¿Hay algo que... vos acordate que cómo estaban formados los fosfolípidos, por colas y por cabeza, y la cabeza tenía alcohol, tenía ácido fosfórico y tenía el radical. Sí, Todos esos elementos están en el citoplasma. Y desde el citoplasma llevan el alcohol, llevan el radical, llevan las cadenas de ácidos grasos y ahí lo ensamblan en el lado citosólico. como que saben dónde está el rel, saben la Claro, ubicación. Ah, ok, gracias. ¿sí? Es como que vos tenés un lugar donde vos sabés que te fabrican autos. Yo sé que hay un lugar acá en Corrientes en tal dirección donde me fabrican los autos. Yo no le voy a llevar a mi vecino que es plomero y le digo, che, acá te traje la parte de mi auto, ensamblámela, por favor. Vos sabés a dónde direccionar de acuerdo a lo que vos necesitas. En la célula pasa lo mismo, ¿sí? Se Sí, sabe sí. a dónde, la célula va a saber dónde tiene que producirse cada cosa. Entonces, las direccionan en el lugar, al lugar correcto de acuerdo a eso, ¿sí? Sí, Es mucho más complejo, Agus. Yo te tengo que explicar lo que vos me puedas entender, ¿sí? Es más complejo que esto, ¿sí? Profe, Sí, entonces la flipasa provoca el flip-flop o no tiene nada que ver uno con el otro. exactamente. Ahora les voy a comentar justamente de eso. La flipasa es la encargada del flip-flop, ¿sí? Que todavía no les comenté qué es, pero ya les voy a comentar. ¿Me entienden cómo es esto? ¿Cuál es la explicación de esto de la síntesis de los fosfolípidos y cómo se pueden ubicar capaz en la membrana en su monocapa que no le corresponde? Pero que, ¿quién lo soluciona eso? La flipas. La flipasa es la que dice, vos vas a la externa, vos vas a la interna. Ah, vos estás bien colocada. Vos también estás bien colocada. Ey, ¿y vos qué haces acá? Vamos para allá. ¿Se entiende? La flipasa es la que realmente se encarga, o el mismo traslado vesicular es el que se encarga de colocar a un fosfolípido en su monocapa correspondiente. ¿Sí? Igual esto es como comentario, no se estresen mucho en analizar todo esto, esto es como para que ustedes lo entiendan más o menos. ¿Sí? Bien, acá les está mostrando, es otro dibujo de lo mismo, pero les muestra la fosfatidil colina en verde, acá se está fabricando en el lado citoplasmático, puede pasar de que se traslada hacia el lado luminal, entonces si se ya trasladó en el lado luminal dentro del REL, cuando llega a la membrana, ¿dónde queda? Si ya se trasladó hacia el lado luminal en el REL. ¿Dónde va a En la quedar? Lado externo. En el monocapa lado externa. externo. En la monocapa externa ya directamente, o sea que ya si ya trabajó flipasa haciendo el trabajo en el REL, ya después en la membrana quedó en el lugar donde tiene que estar. ¿Sí? Y si no trabaja la flipasa en el REL, después la flipasa en la membrana plasmática la posiciona en su lugar correcto. ¿Sí? Lo que me interesa en forma sencilla es que ustedes sepan que los fosfolípidos se tienen que acomodar en una monocapa específica y que si no están en esa monocapa, flipasa es la que se encarga de decir, ah, mira, esto no va acá, lo saca de ahí y lo lleva al otro lado. Eso es lo que me interesa que ustedes entiendan, ¿sí? Y que entiendan que la ubicación de fosfolípidos no se da al azar. Cada fosfolípido, de acuerdo a su tipo, va a estar presente en una monocapa o en otra, ¿sí? No se ubican al azar los fosfolípidos en las monocapas de la membrana. No están al azar. ¿Todos siguiéndome hasta acá? Ya voy a ir cerrando, pero tengo que cerrar un par de cositas. ¿Todos me siguen en esto? Sí. Bien. sí. Sí. Y acá viene el chisme. Acá viene el chisme barato. Fíjense la importancia de que cada cosa esté en su lugar. ¿Sí? Así como hay gente muy ordenada que yo tengo a mi papá, por ejemplo, que vos vas a la casa y este fidrón que estaba arriba de la mesa, vos se lo agarraste, te voy a ocupar el fidrón, y ocupar el fidrón, y se lo dejás arriba del inodoro. Después viene mi papá y ve que el fidrón está arriba del inodoro y se recontra calienta porque él sabe que tiene que estar arriba de la mesa, no en el inodoro.
Así como hay gente demasiado ordenada, la célula posiciona cada elemento en su lugar correspondiente. A tal punto, pero ¿por qué la célula es así? Escuchen bien esto, ¿eh? Un fosfolípido fuera de su lugar puede poner en riesgo la vida de una célula. Escuchen lo que estoy diciendo. Un fosfolípido fuera de lugar puede poner en riesgo la vida de una célula. Cuando la célula se está por morir, escuchen bien, cuando la célula se está por morir, vamos a analizar primero este dibujo y después le comento lo de la muerte. Vamos a analizar este dibujito. El celeste es fosfatidilcolina. Monocapa externa, monocapa interna, ¿eh? Fosfatidilcolina está bien ubicado. No me escucharon ni Ubis. mierda. No me escucharon ni mierda. Miren esta parte del dibujo, por favor. Miren esta parte del dibujo. Acá les dice monocapa externa, monocapa profe, está interna. bien. Fosfatidilcolina, ¿está bien posicionada? Sí. Hay uno que no. Hay una que uno Hay no. uno que no. Hay una que no. Bien, pero ¿quién está solucionando ese problema? La La flipasa. flipasa. La flipasa se encontró con una fosfatidilcolina que quedó del lado de adentro. ¿Eso está mal? Y no, puede pasar. Pero la flipasa va a venir y va a decir, che, vos no vas acá. Y la va a llevar para el lado de afuera. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasó con el A? No sé si era un A de estoy entendiendo todo o un A de agarrarse en los pelos. Agus, ¿cuál era el A correspondiente? Ahora entendí. Ah, bueno, me quedo tranquilo entonces. Me imaginé así vos quedándote pelada ahí, tax, tax, arrancándose los pelos ahí. Hay momentos que se van a querer arrancar los pelos, hay momentos que van a estar como, ahora sí. Fíjense esto. Fosfatil-colina está bien posicionada. Está en monocapa externa, está donde tiene que estar. Perfecto. Etanolamina, en color azul, ¿dónde tendría que estar? Adentro. En el lado de adentro. ¿Está bien posicionada? Sí. 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 Listo. Fosfatil-serina, ¿dónde tiene que estar? No, monocapa Adentro. interna. En la monocapa Adentro. interna. ¿Está en monocapa interna? Sí, pero también veo fosfatilserina en la monocapa Interna. externa. ¿Qué tendría que pasar en este caso? Ah, Tiene que ir una flipasa para acomodarla. Tiene que ir una flipasa para acomodarla en el lado de adentro. ¿Sí o no? la que se Bien, pare, ¿no? bien. Eso es lo que pasaría con serina. La esfingomielina, ¿está bien posicionada? Sí. Sí. ¿Y el inositol? Sí. También. También. ¿Sí? Hay algunas cosas que también tienen que sumarle a lo que ya conocen de fosfolípidos, chicos. A la fosfatilserina, anótenle por ahí que tiene carga negativa. Es un fosfolípido con carga eléctrica negativa. Eso anótense porque se pregunta en el examen. ¿Puedes repetir, profe? Vuelta. La fosfatilserina es un fosfolípido que tiene carga negativa. La otra, todo bien, digamos. ¿Cómo? La otra tienen toda positiva. Digo, No. Algunas son eléctricamente neutras en su totalidad, otras tienen carga positiva y negativa, pero como una positiva se neutraliza con una negativa, termina siendo neutra también. En este caso de la serina tiene cargas positivas y negativas que se van neutralizando y le queda una sin neutralizar que la hace negativa en total. ¿Sí? Pero es meterme un poco en la parte química que no queremos hacer eso en este momento porque se va a complicar más. Sí me interesa que se acuerden que particularmente la fosfatilserina es de carga negativa.
Si la facultad les llega a decir también que la etanolamina es de carga negativa, ustedes dicen, bueno, la etanolamina también es de carga negativa, ¿sí? Porque hay años que por ahí le chifla el monio y le ponen algunos datos así que puede ser que no lo vean conmigo, ¿sí? Se están yendo, tienen que aprender a aguantársela hasta el momento que termina la clase. Bueno, a ver. Fosfatilserina tiene carga negativa. El fosfatilinositol, chicos, ¿era el de mayor o el de menor cantidad? Bueno, Es cuantitativamente El de menor. minoritario, como les dije, ¿sí? Pero ojo con esto. El inositol tiene una tarea que lo hace recontra importante. Por más que haya tan poca cantidad, el inositol tiene una función de mensajero celular. Anótenlo así. No van a estudiar la función mensajera del inositol. Es bastante compleja. Pero sí se les pregunta así de forma general. El inositol tiene una función de mensajero. Tiene una función de mensajero celular. ¿Sí? Eso también es importante, ¿eh? Así entró tal cual en un examen, en un año en la facultad. El fosfatilinositol es un fosfolípido cuantitativamente minoritario con función de mensajero celular. ¿Verdadero o falso? Era verdadero. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Qué vemos acá? Vemos unas serinas que están disparando una señal. Ya les voy a comentar por qué es eso. Cuando la célula se está por morir, chicos, cuando tenemos células, cuando hablamos de muerte celular, ¿sí? Cuando hablamos de muerte celular, porque así como que una célula nazca, cuando se origina por una mitosis o por una meiosis, la célula tiene que cumplir un determinado ciclo de vida y después termina muriéndose. Pase más o pase menos tiempo, la célula va a terminar muriendo, como nosotros, ¿sí? Hay dos formas de muerte celular. Podés morirte, yo como ser humano puedo llegar a viejo y morirme, de viejito, porque ya no funciono bien. O en este momento salgo al balcón, me cae una maceta del piso siguiente y me muero. ¿Sí? Bueno, las células se pueden morir de esas dos formas. Puede envejecer, ser célula vieja o ya no funcionar bien. Entonces, cuando el cuerpo se encuentra con esta célula envejecida, al cuerpo no, el cuerpo no se guarda nada que no le sirva. El cuerpo dice, che, acá tenemos una célula vieja que ya no funciona como tiene que funcionar. ¿Darle una jubilación y que acá pobrecita la vieja? No. Hay que matar a esa célula vieja. En eso el cuerpo es bastante fulero. No le perdona a la célula viejita y anga, dejale, pobrecita. No. Matame esa célula que está inútil ahí, ¿sí? Ya no me sirve, ya no funciona bien. ¿Y sabes qué? Cuando esa célula se muera, el lugar donde estaba viviendo me queda libre. Entonces puedo colocar una nueva célula que ahora sí funcione bien. De esa manera se maneja el cuerpo. Entonces, cuando una célula está envejecida y ya no funciona correctamente, esa célula va a ser mandada a, básicamente se la asesina. El cuerpo asesina a esa célula. Es una muerte celular que se dice que es programada, que se la llama apoptosis. Esa muerte celular se llama apoptosis. ¿Sí? Cuando el cuerpo se encuentra con células envejecidas que ya no funcionan correctamente, las manda a matar por apoptosis. Así como la proteína que no funcionaba bien se la mandaba a destruir al proteasoma o al lisosoma, a la célula que esté envejecida y no funcione bien, trácate, la matamos, liberamos espacio que estaba ocupando y ponemos una célula nueva que trabaje bien. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien.
Esa célula, esa muerte celular programada por apoptosis, se dice que es excéntrica. ¿A qué se refiere con eso de que es excéntrica? Miren esto, miren esta flecha. Miren esta flecha que yo puse de acá en esta célula que está muriendo por apoptosis. ¿Esa flecha va desde el centro hacia la periferia o desde la periferia hacia el centro? Desde el centro hacia la periferia. Desde el centro hacia la periferia. ¿Qué quiere decir esto? Que en una muerte por apoptosis, la célula se empieza a destruir desde el centro hacia afuera. O sea que lo último que se rompe, ¿quién es? La membrana. La membrana plasmática. Lo último que se destruye en una célula que se está muriendo por apoptosis es la membrana plasmática. Esa apoptosis se caracteriza por, previamente, cuando una célula está por morir, se encoge como una pasa de uva, pierde contenido líquido, se arruga, queda toda achicharrada. Cuando se está por morir una célula por apoptosis, se ve cómo me doy cuenta de que está por morir, porque voy a ver células que de un tamaño normal, que son más gorditas, como que se achicharró, se empezó a achicar. Hay un encogimiento celular. Y en la muerte por apoptosis es una muerte natural, por decirlo así, porque el cuerpo mismo dice, no, esto ya no me funciona, vamos a destruirlo. El mismo cuerpo decidió matar a esa célula. Cuando el cuerpo decide matar a un tejido, a una célula, no ocurre inflamación, no hay inflamación. Todo eso caracteriza una apoptosis. Pero hay otra muerte que se llama muerte celular por necrosis. Mientras que la apoptosis era programada, la necrosis es una muerte no programada. Vamos a suponer que tenemos a una persona de 30 años, o yo que salgo al balcón y me cae una maceta en la cabeza. No tenía ninguna enfermedad, no tomaba, no tenía diabetes, no era enfermo del corazón y se murió igual. ¿Ustedes esperaban que esa persona se muera o no? No, la muerte. Es una muerte no programada. No es algo que vos esperarías que pase. Una muerte súbita en un jugador de fútbol, que vos decís tiene un estado físico de la puta madre, no es gordo, no tiene problemas cardiovasculares, se cayó ahí, se palmó ahí jugando al fútbol y era re sano. Vos no esperaste esa muerte. Bueno, las células pueden morir de esa forma también, de forma inesperada. Pero generalmente esas muertes van a ser causadas, entonces, no programadas, y esas muertes van a ser causadas por un daño externo al organismo. Por ejemplo, me voy a calentar agua y de repente cargando el agua en mi termo, me tiro un chorro de agua caliente en la mano y me quemo la mitad de la mano y el antebrazo. Esas células que yo tenía acá estaban vivas, estaban funcionando perfecto y yo las quemé y las maté. Fue algo externo, no fue programado. ¿No es que yo planeé ir a tirarme el agua caliente? Profe, Sí. un ejemplo puede ser ponerle que le caiga un rayo a una persona. ¿Que le caiga un? Rayo, Sí. ¿Es un daño externo? Sí, sí, sí. por ejemplo, un rayo en el medio de la cancha, un jugador de fútbol. Claro. A menos que vos digas, hoy voy a ir al tal lado porque ahí cae un rayo bien programado. No, pues. Es una sal que te caiga un rayo. Es como el cuchillo ladrón que te mate nomás bien. Claro, o sea, esas muertes así que vos, las 1000 maneras de morir, bueno, eso sería un no programado. Bueno, la cuestión es esta. Un daño externo al organismo es lo que causa una necrosis. Ejemplo, que me quemen, ¿sí? Cuando yo me quemo, se están muriendo un montón de células, pero no fue un daño, una muerte celular programada. Fue todo lo contrario, fue una muerte no programada. En ese caso, la célula se va a hinchar y luego se va a romper. Se hincha y explota. En la otra se encogía, ¿sí? Y no había inflamación. En esta se hincha, explota y encima, en una necrosis, sí va a haber inflamación. La inflamación casi siempre va a estar presente en una necrosis. ¿Vamos hasta acá? Y la flecha
que indica la dirección de la destrucción. ¿Va desde afuera hacia adentro o desde adentro hacia afuera? ¿Desde el centro hacia la Desde periferia o afuera desde la hacia periferia adentro. hacia el De centro? afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. O sea que en este caso se dice que es concéntrica. ¿Por qué el daño es concéntrico? Y porque va desde la membrana hacia adentro. O sea que la membrana en este caso es lo primero o lo último que se destruye en una necrosis. Lo primero. Lo Lo primero. primero que se daña es la membrana. ¿Sí? Esas son las diferencias básicas entre una necrosis y una apoptosis. ¿Sí? Y acá viene el chisme final. Y con esto los largo. Cuando una célula está por morir, vamos a considerar la muerte, la muerte programada, perdón, que es la que nuestro cuerpo mismo causa sobre las células cuando ya no les funcionan. No vamos a considerar la necrosis porque es un caso de muerte celular no programada. Pero ¿qué pasa en las apoptosis? Cuando una célula está por entrar en apoptosis, chicos, esto es un chisme, ¿eh? La facultad ni les pregunta esta parte, pero es para que ustedes vean la importancia de lo que estaba explicando anteriormente. Cuando una célula está por entrar en apoptosis, las flipasas dejan de funcionar. ¿Eso qué causaría? Que si algún fosfolípido fue colocado en una monocapa que no le correspondía estar, no se pueda colocar en la que corresponde. ¿Sí o no? ¿Me siguen lo que quiero decir? Sí. Bueno, particularmente, y esto se lo comentan en el libro de Albert Bruce, que es el que les pasé, cuando la fosfatidilcerina aparece en monocapa externa, ¿sí? Normalmente tiene que estar en monocapa externa. No. No. en la interna. La monocapa, si queda en la monocapa externa la serina, ¿sí? Eso en condición normal tendría que ser llevado por una flipasa hacia su monocapa correspondiente. Pero si no se logra acomodar en su monocapa, esta presencia de fosfatidilcerina en la monocapa externa dispara una señal de alerta. Una célula que tenga fosfatidilcerina en la monocapa externa y que no haya sido llevada por flipasa hacia el lado de adentro, ¿sí? ¿Cuál es la señal que me va a disparar? La presencia de fosfatidilcerina en monocapa externa que no fue llevada por flipasa hacia su monocapa correspondiente es un indicador de que esta célula está por hacer apoptosis. Es un indicador de que la célula va a hacer apoptosis. O sea que este ordenamiento de los fosfolípidos en su monocapa correspondiente se pierde cuando la célula se está por morir. Profe, cuando pasa eso ya pasa a ser una muerte programada, ¿no? Ya es una muerte programada, exactamente. Así ¿Cómo, es. cómo el cuerpo se da cuenta de que esa célula se tiene que morir? Y porque vas a encontrar fosfolípidos fuera de su monocapa correspondiente. Ejemplo, fosfatidilcerina. Muerte por fosfatidilcerina. Fíjense, la ubicación en su monocapa que no le corresponde de fosfatidilcerina puede indicar la evolución a una muerte celular por apoptosis. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Y ahí cerramos por hoy. Ahí cerramos por hoy. La clase siguiente les voy a comentar, igual esta parte no le den tanta importancia, era como para que tengan una noción nomás, para que vean la realmente importancia que tiene el ubicar cada fosfolípido en su monocapa, ¿sí? No ubicar al azar, nada va al azar en la célula. Nos queda por hablar un poquito acerca de los movimientos de los fosfolípidos, ¿sí? Vamos a comparar qué tantos movimientos tienen los fosfolípidos en comparación a las proteínas, que son el otro elemento importante que les dije, ¿sí? Y una vez que cerremos con toda la parte de fosfolípidos y comparación en movimientos respecto a las proteínas, les voy a comentar la diferencia entre una membrana entre un procarionte y un eucarionte, ¿sí? Como para que tengan de referencia. Y también les voy a comentar acerca de lo que se conoce como principio de autoagregación.
Los fosfolípidos, al tener un comportamiento anfipático o anfifílico, ¿sí? Como hay un sector del fosfolípido que no le gusta el agua y otro sector que se lleva bien con el agua, vamos a hablar del principio de autoagregación, que básicamente lo que trata de explicar es qué pasa con un fosfolípido cuando se lo tira en agua. Si vos tirás a fosfolípidos en agua, tengo un vaso de fosfolípidos y lo tiro todo en agua, voy a ver que los fosfolípidos se reacomodan solo en el espacio y adquieren una forma definitiva, ¿sí? Tratan de reacomodarse en el agua para que las cabezas queden mirando hacia el agua y las colas se escondan del agua. Entonces, a esa capacidad, ¿sí? A esa capacidad que van a tener los fosfolípidos de reacomodarse espontáneamente. No es que yo le empujo, dale, movete, fosfolípido, dale, dale. No. Vos tirás fosfolípido en agua y ellos solo se reacomodan en el espacio, ¿sí? Para que las cabezas queden mirando hacia el agua y las colas esquiven el agua. A esa capacidad, ¿sí? A esa capacidad de reacomodación espontánea de los fosfolípidos al contacto con agua, lo vamos a conocer como principio de autoagregación. Entonces, de eso también vamos a hablar en la clase siguiente. Y una vez que cerremos con toda esa parte, vamos a continuar con los siguientes lípidos de la membrana, que van a ser los glucolípidos y el colesterol. Son más cortitos, no hay tanta explicación para estos, pero también hay que conocer por lo menos lo básico. ¿Sí? Eso va a ser lo siguiente. Y si nos da el tiempo, después meternos en la clasificación de las proteínas de la membrana plasmática. Hasta ahí por hoy. Corto el video, no sé si quieren hacer alguna pregunta.